Bienvenidos a una sesión más de estos temas de derecho público. El día de hoy vamos a tratar un tema como es la responsabilidad del Estado legislador, el cual en cualquier momento de nuestras vidas nos podemos topar con ella. En mis inicios en la cátedra de la Universidad Sergio Arboleda, en el año 2006, arranqué con un ensayo, con un documento en el cual actualmente está en la revista Civilizar, razón por la cual de ahí en adelante se han escrito varios artículos y posteriormente un libro sobre el tema. Cuando hablamos de ese tema, que de por sí es bastante importante para la doctrina y la jurisprudencia y todo el mundo académico, tiene que ver con la responsabilidad del Estado frente a las leyes, sin olvidar de que hace parte de las tres grandes ramas del poder público, y aún desconozco y desconoce muchísima gente de la academia el por qué el Consejo de Estado no ha abierto una puerta en forma definitiva para adentrar en ese tema tan delicado como la responsabilidad del Estado legislador. Para poder abordar ese tema de fondo, tenemos que hablar inicialmente de lo que es la responsabilidad subjetiva y lo que es la responsabilidad objetiva. Cuando hablamos de la responsabilidad subjetiva, tiene que ver con la falla en el servicio. Cuando hablamos de responsabilidad objetiva, es la responsabilidad sin culpa, en el cual no necesariamente tiene que haber un elemento de responsabilidad, como sería una falla probada. Otra situación importante es que en Colombia sigue siendo una expectativa, a pesar de que el artículo 90 del texto superior o la Constitución claramente lo establece. Cuando habla de autoridades públicas, cobijaría a la rama judicial, a la rama ejecutiva y por supuesto a la rama legislativa. Se oponen argumentos tales como la soberanía, porque no se podría limitar la facultad del pueblo soberano a autorregularse. También se expone la inviolabilidad del voto del congresista, e igualmente de que en Colombia existe el control constitucional de las leyes. Pero no podemos olvidar que ninguno de estos tres factores en el fondo podría servir de excusa para que en Colombia no haya una responsabilidad del Estado legislador. Otros tratadistas piensan que se hará una petrificación del derecho, ya que el legislativo se podría haber limitado a expedir leyes por una eventual responsabilidad del Estado legislador. Considero respetuosamente que las tesis de responsabilidad deben avanzar independiente de la licitud o ilicitud de la ley o acto legislativo. No podemos olvidar tampoco que hay países europeos como Francia y España que tienen un desarrollo admirable. Italia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos son un poco tímidos en el tema, pero sin embargo se conserva la esperanza de que algún día lo puedan también imponer estos últimos países que acabamos de mencionar. A colación, podríamos traer una ley que fue demandada en Francia en 1934, la cual inicialmente prohibía la fabricación y venta de cualquier crema sustitutiva de la leche, lo que obligó al cierre de la empresa, ocasionándole graves perjuicios económicos. Desde luego, la indemnización estaba consagrada en la ley, pero había que reconocer los perjuicios y así lo determinó el Consejo de Estado en Francia. Posteriormente se demandó también una ley de 1944, la cual prohibía la utilización de la glucosa en lugar de cereales en la producción de cerveza. Esta situación generó igualmente graves daños y perjuicios a la empresa accionante. El tercer antecedente lo encontramos en 1963 con el fallo Bovero, en el cual versa sobre locales arrendados a militares de la guerra de Argelia. Aquí no debía tratarse de destinatarios específicos, sino que la jurisprudencia va mucho más allá y dice que también se podría ser un amplio sector de la población francesa. En pocas palabras, un amplio sector generalizado para poder entrar a indemnizar. En estos tres fallos, como conclusión de todo lo que hemos comentado, se impone el sacrificio, ya que desborda los límites del principio de igualdad ante las cargas públicas y debe indemnizarse, así el legislador no lo haya estipulado previamente de la ley. Es lo que aquí en Colombia llamamos la teoría del daño especial, que los hermanos Maceo y Tung nos lo describen de una forma muy clara. Lo mismo tratadistas como Javier Tamayo y el mismo Juan Carlos Henao dentro del libro del daño. Siguiendo con este derrotero de los países europeos, nos encontramos con España. España, a pesar de la Constitución de 1978,
Aquí en Colombia le hemos copiado muchísimas figuras y también tenemos que tener en cuenta que el artículo 106 numeral segundo de esta Constitución de allá pues contempla una cosa muy similar, un artículo muy similar como es el artículo 90 de la Constitución Nacional nuestra. Pero ahí existe un gran problema y es que esta Constitución, estos artículos de la Constitución española están redactadas sobre servicios públicos, más no en Colombia, que para mi concepto sí es mucho más estructurada porque el concepto es bajo autoridad pública. Razón por la cual el control de constitucionalidad en España está reservado al Tribunal Constitucional de allá. Y si ha sido declarada inconstitucional una ley, es la única posibilidad de hablar de responsabilidad del Estado legislador. Posteriormente, sale la Ley 30 de 1992 en España, artículo 139, en el cual se habla de que las administraciones públicas, más no el Estado, indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos. Con esta ley podríamos decir de que se abre una pequeña compuerta o posibilidad para que se hable de responsabilidad del Estado legislador. Desde luego, como son países democráticos, hay pensadores como Vicente Garrido Mayol, del cual manifiesta que es confusa, porque se refiere a administraciones públicas, más no al Estado. Hay otra doctrinante muy famosa, como es la doctora María Consuelo Alonso García, la cual admite falla en el servicio o actividad irregular por parte del Estado, mas no acepta la ruptura de la igualdad ante las cargas públicas, porque según ella en España es muy difícil de que se dé esta figura. Pero aterrizando ese tema tan delicado, podríamos también manifestar qué es lo que está sucediendo en Colombia actualmente. Pues bien, en sus inicios, ya en 1993, el magistrado de la Corte Constitucional, Ciro Angarita, habla de la aplicación y protección de los derechos fundamentales, que en caso de que se transgredan y sea declarado inexequible por la Corte Constitucional, se abriría una posibilidad de hablar del Estado legislador en Colombia o responsabilidad. Y también es jurisprudencia de la misma Corte Constitucional, ya que un ciudadano demandó el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo y la Corte Constitucional, con providencia de Humberto Sierra Porto, expidió la sentencia C038 del 2006, en el cual, al demandar este artículo, supuestamente no podría hablarse de responsable Estado legislador porque habla de autoridad administrativa. Entonces la Corte Constitucional, decantando bien la figura, habla de omisión relativa y absoluta. Cuando habla de omisión relativa, la Corte Constitucional dice que es posible que se haga un examen de fondo en la parte constitucional, pero cuando hay una omisión absoluta no hay texto que analizar porque la omisión es completamente de fondo, es decir, una omisión absoluta en el cual el Congreso prácticamente no ha expedido ninguna ley ni la ha reglamentado por ninguna de las figuras. En esta sentencia es bastante importante porque la palabra autoridad pública que aparece en la Constitución Nacional es suficiente para involucrar a cualquiera de las ramas del poder público y por supuesto la rama legislativa. Entonces la Corte Constitucional no le haya pues ningún inconveniente para que se hable de responsabilidad del Estado legislador en Colombia. Para mi concepto es una sentencia hito dentro de la Corte Constitucional que realmente ha marcado un derrotero fundamental para que posteriormente el Consejo de Estado en el fondo debería de decretarla como tal. Pero también encontramos una sentencia como es la C-149 de 1993, en el cual, en un caso inusual, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos 16, 17 y 18 de la Ley Sexta de 1992 y ordena al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que debe reintegrar la totalidad de las sumas recaudadas por concepto de este impuesto. Aquí la Corte Constitucional habla del principio universal de la buena fe, habla del enriquecimiento sin justa causa por parte del Estado y que ha ocasionado un perjuicio para los contribuyentes que no tienen por qué soportar. Y también le otorga un término de 6 meses de plazo para que entren a devolver este dinero. Es una sentencia que es bastante importante porque si bien la Corte Constitucional dentro de sus facultades ordinarias no tiene este tipo de situaciones, sí lo decretó pensando más que todo en el daño que se le haya ocasionado a los particulares que han actuado de buena fe. En este orden de ideas también nos encontramos
con la máxima jurisdicción contenciosa administrativa, o como diríamos por allí, nuestro colegio mayor o consejo de Estado. Hay unos antecedentes. Nos encontramos con la primera sentencia, que es del 18 de octubre de 1990. Aquí la sociedad demandante es Felipe Garrido Sardi, una sociedad pues de mi departamento, que es del Valle del Cauca, en el cual crearon unos impuestos a los licores extranjeros mediante una ordenanza y un decreto de orden departamental. En primera instancia, lo que hace el Tribunal Contencioso Administrativo es anular dichos actos administrativos y el Consejo de Estado los confirmó. Lo que hace la sociedad Felipe Garrido Sardi es presentar una demanda a partir de que el Consejo de Estado decretó la nulidad, y esta demanda es en responsabilidad por daños y perjuicios. Infortunadamente, el Tribunal Administrativo del Valle consideró que eran actos impersonales y abstractos, y en segunda instancia aquí el Consejo de Estado manifestó que la voluntad del legislador no tuvo en el fondo la decisión de que se indemnizara a los posibles damnificados con los efectos jurídicos producidos por la ordenanza y el decreto citados. Pero digamos, lo trascendental de esto es que el Consejo de Estado no niega en un evento futuro la posibilidad de que se hable de responsabilidad del Estado legislador, pero no en el presente caso. Encontramos otro antecedente, como es el caso del senador Faisal Mustafa Barbosa, ya que el gobierno de la época le suspendió su periodo legislativo por una decisión transitoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí el Consejo de Estado dice que no hay responsabilidad del Estado legislador porque fue un hecho político y jurídico. Al promoverse una nueva constitución, no habría lugar a responsabilidad del Estado legislador. Y otra cosa importante que manifiesta la jurisprudencia es que estos actos promulgados por la Asamblea Nacional Constituyente no tienen control jurisdiccional alguno. Pero un antecedente bueno dentro de este caso de Faisal Mustafa es que el procurador delegado, que tenía que hacer control dentro de ese proceso, manifestó algo muy importante, es que no puede confundirse soberanía con impunidad. Estamos de acuerdo en que este concepto del Ministerio Público desde luego no es obligatorio o vinculante, pero en cierta forma trajo un antecedente importante, porque es que aquí la noción culpa, cada día tenemos que alejarnos más para darle cabida realmente a la víctima que se le haya causado un daño. Encontramos otro antecedente el 16 de agosto del 2007, en el cual se declaró nulo el acuerdo municipal de Pereira, expedido por ese Consejo Municipal de allá, el 051 del 2001, que trataba sobre el impuesto al servicio de telefonía urbana. El Consejo de Estado consideró que se presentó una responsabilidad subjetiva, o lo que llamamos tradicionalmente una falla en el servicio, porque al anular el acto administrativo se considera que hubo una falla probada. Igualmente se habla del enriquecimiento sin justa causa y que fue dictado contrario a la ley. Aquí las leyes no están exentas de responsabilidad estatal, dice el Consejo de Estado, y también manifiesta que el daño especial es el que más se ajusta para la de responsabilidad del Estado legislador. Independiente, para mi concepto como docente e investigador, es que independiente de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, hay que abrirle cabida a la responsabilidad del Estado legislador. En efecto, si una ley ha sido declarada constitucional, es posible que se le ocasione un daño a una persona que no esté en el deber jurídico de soportar. Y si una ley es declarada inconstitucional por parte de la Corte Constitucional nuestra, pues con mayor razón estaremos hablando de una actividad irregular. Pero no podemos exponer a un usuario de la Administración de Justicia de que tenga que demostrar una actividad inapropiada o una falla en el servicio por parte del Estado para poder hablar de responsabilidad del Estado legislador, porque es mucho más complicado, es más difícil para el accionante tener que hablar de una falla en el servicio, más no de una teoría del daño especial, que es una ruptura de la igualdad ante las cargas públicas. En efecto, la licitud por parte de una ley, y así ha sido declarada constitucional por la Corte nuestra, le podría dar lugar a una ruptura de la igualdad ante las cargas públicas, porque es una carga normal, es una carga excepcional o especial que se le haya impuesto a una persona del común de la calle. Ahora bien, hay un tema que es importante tocarlo así en estos breves segundos que nos quedan, como es el Tratado de Libre Comercio en Colombia. Pues bien, hay muchísimos empresarios que están preocupados por esta figura, y no podemos olvidar de que el gobierno colombiano puede tener las mejores intenciones,
puede en el fondo tratar de beneficiar a muchísimas familias que buscan un alimento que pueda salir un poco más favorable para el bolsillo nuestro. Pero también tenemos que pensar en estos empresarios, en los cuales en el fondo pueden sufrir graves daños y perjuicios. Pongamos como ejemplo un gran empresario de pollos. Resulta que estas personas pueden tener una actividad en estos momentos que de hecho es así, es lícita, pero al entrar en libre comercio, desde luego todas estas presas de pollos, todos estos alimentos que van a ingresar van a salir mucho más económico para las personas. Pero en el fondo, ese tratado de libre comercio va a beneficiar a una comunidad, pero en detrimento o desmedro de un empresario, y se puede presentar una ruptura de la igualdad ante las cargas públicas, y en el cual el Estado colombiano puede verse abocado a demandas cuantiosas e indemnizatorias por este concepto. ¿Por qué? Porque pudo haber fallado de pronto un poco la proyección y la parte benéfica sin tener en cuenta lo que se nos venga como Estado. Bueno, espero que este tema tan neurálgico y delicado del punto de vista jurídico y para todos los académicos haya sido de su agrado. Y espero que si realmente le gustó, haga usted una difusión del pensamiento para poder que finalmente la justicia contenciosa administrativa en cabeza del Consejo de Estado, de los tribunales administrativos o de los jueces administrativos la decreten. Y muy pronto nos volveremos a ver, si Dios lo permite, con un tema novedoso que realmente sea de su agrado y que le siga gustando.